Un cordial saludo. Esta es mi presentación para salud ocupacional y bienestar laboral. El tema que abordaremos hoy es responsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo, presentado por Milena Pachón Sabogal, especialización en gerencia del talento humano, Universidad Manuela Beltrán, 2016. Comencemos. El tema que abordaremos hoy son los tipos de responsabilidad. Encontramos que el empleador en el Sistema General de Riesgos Laborales es el responsable de la protección, seguridad y la salud de los trabajadores. Por esta razón, todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales, que está administrado por las ARLs, las administradoras de riesgos profesionales. El empleador que no afilie a sus trabajadores a este sistema, además de las sanciones legales, será el responsable de las prestaciones que se otorgan en el Decreto Ley 1295. Muy bien, continuemos. Hablemos entonces de la responsabilidad laboral. Es esta obligación económica, es decir, las prestaciones económicas y asistenciales, mediante la cual los trabajadores están protegidos de las contingencias que se ocasionen con causa o con ocasión del trabajo, por accidente de trabajo y enfermedad profesional que surge por la relación laboral o contrato de trabajo. Muy bien, ahora veamos la responsabilidad civil. Esta busca la reparación plena de los perjuicios ocasionados por la culpa patronal. La legislación colombiana, en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, habla de los generadores de culpa de accidentes de trabajo o de enfermedad laboral. Encontramos relacionados la imprudencia, la cual se presenta cuando se realiza un trabajo sin el debido cuidado, es digamos actuar de manera desmesurada, apresurada o impulsiva. La negligencia, por otra parte, nos habla de hacer lo que no se debe hacer, está relacionado con el descuido, y la impericia, por otro lado, tenemos que es esa falta de conocimientos básicos o la falta de experiencia en una labor. Dentro de la responsabilidad civil encontramos el Código Civil, que en sus artículos 13, 16 y 16, 14 nos habla de, en primer lugar, daños o perjuicios patrimoniales. Estos son los que repercuten como tal negativamente en el patrimonio económico del trabajador o de su familia. Encontramos el daño emergente, que es la destrucción o pérdida material de los bienes, lo que se traduce en una disminución patrimonial para la persona que lo sufre. Encontramos también el lucro cesante, que debido a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, el trabajador y sus beneficiarios encontrarán una disminución en el aumento patrimonial, debido a que la persona o el trabajador ya no se encuentra en las condiciones de producir, dejando de generar ingresos. Muy bien, ahora encontramos en segundo lugar los daños o perjuicios extrapatrimoniales o morales. Estos daños son diferentes como tal a los patrimoniales, porque están relacionados como bien lo mencioné, con los daños morales, que no afectan aspectos económicos, sino aspectos más emocionales o psicoafectivos. Encontramos los objetivados, que son los daños de repercusión económica, producto de trastornos psicológicos, psíquicos, que sufre el trabajador o sus familiares debido al hecho dañoso. Son esos impactos, psicoafectivos o emocionales. Y encontramos los subjetivados, que son esos perjuicios que se causan cuando se lesionan como tal los sentimientos de la persona debido al impacto emocional o afectivo. Estos como tal no son fáciles de determinar y de describir, y se dejan como tal al criterio del juez. Ahora veamos los perjuicios fisiológicos. Estos como tal existen para los trabajadores accidentados o con enfermedad profesional que sufren una limitación para poder vivir normalmente.
En este caso, pues se indemniza fuera de lo ya otorgado por la aseguradora de riesgos profesionales. Ahora veamos la responsabilidad penal. Cuando se presenta pues un accidente de trabajo y se comprueba la culpa del empleador, surge por parte del causante la responsabilidad penal, pues por aquellas lesiones sufridas o por el deceso o muerte del trabajador. Encontramos relacionado el Código Sustantivo del Trabajo, que en su artículo 56 reza que de modo general incumbe al patrono obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a estos pues también las obligaciones de obediencia y fidelidad para con el patrón. Muy bien, ahora veamos en el artículo 21 del Código Penal, habla sobre las modalidades de la conducta punible, es decir, la conducta puede ser dolosa, culposa o preintencional. Muy bien, en relación al dolo, es importante conocer que el Código Penal en el artículo 22 pues lo define como la conducta dolosa es cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También es dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Existen diferentes tipos de dolo. Encontramos el directo, el indirecto, el dolo de lesión, el dolo de peligro, el dolo de ímpetu, el dolo de propósito. Muy bien, ahora por otro lado, en relación a culpa, encontramos que en el artículo 23 del Código Penal se define como conducta culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debe haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Muy bien, esto en relación al dolo y la culpa. Muy bien, ahora veamos la responsabilidad administrativa. Entonces, el empleador pues puede incurrir en obligaciones económicas, incluso el cierre de la empresa, a causa del incumplimiento de las normas estipuladas del Sistema General de Riesgos Laborales. Por esta razón existen varios entes de vigilancia, de control, que regulan que las empresas cumplan con esta responsabilidad administrativa. Tenemos que son el Ministerio de Protección Social, también pues el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces están encargados de ejercer ese control frente a sanciones, montos o multas que acarreen los empleadores por el incumplimiento de la norma. Muy bien. Ahora, en relación al desarrollo del caso, tenemos 3 preguntas, las cuales buscamos resolver de la siguiente manera. En primer lugar, dice, a partir del caso de estudio, identifique qué tipo de responsabilidad legal se deriva del evento y quién la asume. En relación a esta pregunta, pues, estaría relacionada con el tipo de responsabilidad civil, ya que pues la reparación plena de perjuicios ocasionados por la culpa patronal está relacionado en el no suministro de ese dispositivo de seguridad para la herramienta de trabajo que utilizó el empleado y por tal razón la asumiría el empleador. Número 2. Pregunta, ¿de acuerdo al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, a qué prestación económica tiene derecho Juan? Respuesta. Pues en relación a esto tendría derecho a la prestación económica y depende en este caso por el tipo de mutilación de los miembros superiores. La indemnización dependerá pues del número de días de ingreso en el hospital y de los días en los que se encuentre incapacitado mientras dure la incapacidad temporal. El trabajador tiene derecho a que se le pague el salario ordinario completo hasta por 6 meses laboralmente
o para sus ocupaciones habituales. En caso de la incapacidad permanente parcial, el trabajador tiene derecho a la suma de dinero en proporción al daño sufrido, pues no inferior a un mes ni superior a 23 meses de salario. Esta suma se fija en casos de accidente de acuerdo pues con la tabla que existe de evaluación de incapacidades. Pregunta número 3. En concordancia con la normatividad vigente, ¿es procedente que la empresa despida a Juan haciendo una baja de la producción? Justifique la respuesta. No sería procedente teniendo el caso de accidente laboral, el antecedente, y que de alguna manera la aseguradora de riesgos laborales tiene como tal una de sus misiones de hacer seguimiento a este trabajador en caso de accidente laboral o de enfermedad laboral donde la empresa esté cumpliendo la normatividad. Pero por supuesto, la empresa, dentro de las justas causas que pueda alegar un empresario para despedir a un trabajador, es su deficiente rendimiento. Por supuesto, lo ampararía como tal al trabajador el antecedente de su accidente de trabajo. Pero pues encontramos que en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, en el numeral 9, contempla que pues el deficiente rendimiento de trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en las labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del patrón. Es decir, pues la empresa como tal acarrearía inclusive una investigación de tipo legal, ya que el empleador puede efectuar una demanda, una contraparte, porque pues le están vulnerando sus derechos teniendo en cuenta el antecedente del accidente laboral. Muy bien. Agradezco la atención prestada. Esta es la bibliografía correspondiente. Muchas gracias. Quedo atenta a la retroalimentación. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.